Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y este es el capítulo 24 del podcast. Hoy vamos a hablar sobre VLANs, sobre VLANs, sobre VLANs virtuales, sobre redes virtuales, llamadlo como queráis. Vamos a hablar de cómo dividir el tráfico a nivel lógico dentro de una red. En una red se pueden ver los broadcasts de todas las máquinas que están ahí. Cada vez que alguien pregunte por alguna RP, todas las máquinas pues lo van a ver. Esto no es un problema para una red de 10 o 12 máquinas, para nada, o sea, no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasa si la red es mucho más grande? Pues que va a acabar afectando al rendimiento, y muchísimo. Además, tenemos que tener en cuenta que si tenemos varios servicios, como por ejemplo voz sobre IP y almacenamiento en red, si mezclamos todo esto, al final pues va a afectar muy negativamente al rendimiento de todo. No es buena idea mezclar todos estos servicios. Y luego, bueno, otro ejemplo, imaginad a aquella gente que trabaja en casa. A lo mejor tiene unos equipos conectados a la red de su trabajo con una VPN. ¿Es bueno que todos esos equipos estén en la misma red que el ordenador de los niños, que la wifi donde se conectan las visitas o donde se conecta el móvil? A veces es interesante dividir nuestra red en varias redes independientes. Se me ocurren así a bote pronto las siguientes razones. Vamos a ver. 1. Queremos separar los dominios de broadcast o de difusión, llamadlo como queráis. ¿Para qué? Pues para que los ARPs y los broadcasts de las máquinas no se vean entre sí. Bueno. 2. Queremos segmentar a los usuarios en redes distintas por motivos de seguridad. Una empresa en la que tengamos el departamento de recursos humanos con sus nóminas, sus hojas de despidos, todas esas cosas que hacen los de recursos humanos, separada de la red donde está la gente de administración. A lo mejor no queremos que se vean, a lo mejor. Venga, otra razón. Tenemos diversos tipos de servicios que no queremos que se mezclen. Tenemos voz sobre IP, tenemos almacenamiento, tenemos redes para monitorizar, tenemos una red de gestión, tenemos un montón de cosas y no queremos que se mezclen. En ese caso, ¿qué hacemos? Pues lo podemos separar. ¿Cómo? Pues así, en redes independientes. Y luego la cuarta, que es la que yo creo que os va a llegar más al fondo, os va a motivar todavía más. ¿Cuál? Pues mirad, queremos trabajar menos y vivir mejor. Trabajar menos y vivir mejor. ¿Es eso posible? Sí, es posible. ¿Y cómo se hace? Pues haciendo las cosas bien y dividiendo la red, segmentándola. Es la forma que vais a tener para trabajar menos y vivir mejor y tener los problemas siempre acotados y muy controlados. La solución a esto podría ser tener un juego de switches por cada red y separar el cableado. Esto estaría genial si el dinero creciera de los árboles y no nos importara comprar tantos switches como fuera necesario. Si esa es vuestra situación, rápido, corred a comprar switches y no sigues escuchando hasta el final, nos va a servir. Ha sido un placer. Bueno, ahora ya quedamos menos y los que nos quedamos no podemos o no queremos comprar un juego de switches por cada red, porque al final es tirar el dinero y porque no vamos a gestionar más switches de los estrictamente necesarios. ¿Por qué? Pues porque queremos vivir mejor y trabajar menos. Es la idea de cualquiera, ¿no? Queremos facilitarnos la vida. Así que bueno, hoy vamos a hablar de las VLANs, las VLANs, cuándo es bueno usarlas, porque a veces no es bueno usarlas, todo depende. En mi caso, quiero que sepáis que soy una persona que está en contra de usar una sola VLAN más de las necesarias. De hecho, y para no usar VLANs extras, intento buscarme la vida de la forma más insospechada que se os pueda ocurrir para evitarlo. Pero bueno, de hecho hoy vamos a hablar de las VLANs buenas, las que son necesarias, pero no porque el número de VLANs sea una cosa mala. A mí lo que más me preocupa en una red son las instancias de spanning tree asociadas a las VLANs, pero esa es otra historia de la que ya hablaremos otro día. Antes de nada, agradecer a todos aquellos que habéis votado o comentado.
Y también aquellos que habéis propuesto temas. Por ejemplo, JC Bill propuso el tema de backup de PCs con Linux. Y es un tema que lo quiero desarrollar un poco más para incluirlo en un capítulo un poco más amplio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el backup a nivel casero en Linux, yo lo que hago es simplemente un rsync contra un disco externo para tener un backup local, y luego lo que hago es tener sincronizado mi home con Google Docs con InSync, que es un software de pago, pero merece la pena. Ya sé que no es lo más glamuroso, pero a mí me funciona de maravilla. Y tengo mis ficheros por todas partes, en el móvil, en todas partes. Cuesta 2 eurillos al mes el servicio, que es lo que te cobra Google, pero a mí me merece la pena. Usar un OnCloud o un Nextcloud también es otra opción. Pero bueno, yo estoy usando el servicio de Google desde hace mucho tiempo y estoy muy contento con él y no tengo que gestionarlo. Pero bueno, el OnCloud y el Nextcloud, quiero que sepáis que sí lo uso para otras cosas. Por ejemplo, todas las fotografías que se hacen en mi casa, todas las que se hacen con cualquier móvil, directamente se sincronizan con un Nextcloud. Y así hay backup de todo, los móviles se pueden perder y al final lo que uno quiere son las fotografías. Pero bueno, de eso ya hablaremos cuando corresponda. Ahora de lo que vamos a hablar es del tema en sí, del tema de este podcast, las VLANs. Vamos a hablar de VLANs. VLAN es LAN virtual. Es como tener redes separadas, pero compartiendo el mismo switch. Y muchas veces el mismo cable, ¿vale? Puede ser el mismo cable para pasar varias VLANs, ¿por qué no? Podemos decir que una VLAN, una VLAN, ¿vale?, es una agrupación lógica de equipos que está totalmente separada y aislada de las demás. Así pues, los broadcasts que se van a generar en una VLAN se van a quedar en esa VLAN. Y por supuesto no se van a ver en otra VLAN. Desde una VLAN no puedo ver el tráfico de otra VLAN. Todo. Por ejemplo, los ARPs también se quedan en la VLAN. Así que cuando un equipo quiere saber quién es otro, va a preguntar por su MAC. Eso es lo que se llama ARP. Bueno, una petición de ARP realmente. Pues eso se va a quedar en la VLAN. No va a salir por ahí. Esto, las VLANs, el uso de las redes virtuales, de las LANs virtuales, las VLANs, tiene muchísimas ventajas. Vamos al ejemplo del principio. Si usáis voz sobre IP en la red y también queréis usar esa red para hacer los backups en red, es posible que el tráfico de voz se vea resentido. ¿Por qué? Porque es un tráfico muy sensible a retardos, a pérdidas, etc. Y claro, no se va a oír bien, se va a oír mal, lo cual va a ser terrible. Porque podemos asumir que en Internet vaya lento, podemos asumir que se pierdan paquetes, pero lo que no se puede soportar es que el teléfono se oiga mal. La telefonía siempre tiene que ir perfecta. Todo el mundo está acostumbrado que durante toda la vida tú has ido al teléfono de tu casa, lo has descolgado y aquello funciona. Y que eso no funcione bien y no se oiga perfecto, eso la gente no lo entiende. Con lo cual la voz es un tráfico muy sensible que tenemos que cuidar muchísimo. ¿Cómo separamos el tráfico por VLANs? Bueno, pues usando etiquetas. Realmente, cuando tenemos todo el tráfico en la red sin usar VLANs, estamos usando VLANs realmente, aunque no seamos conscientes. Comúnmente es la VLAN 1. Así que la división lógica viene de serie en todos los switches. A ver, estoy hablando de todos los switches que tengan una mínima gestión. No estoy hablando de un switch de estos de 10 euros que podéis encontrar en una gran superficie. No, estoy hablando de un mínimo, un pequeño switch con una pequeña gestión que corra Spanning Tree y que me permita hacer 3 o 4 cosas. No hace falta tampoco que sea un Catalyst, ni un Nexus de Cisco, ni un Juniper. No nos volvamos locos. Estoy buscando algo muy sencillo que haga cosas muy sencillitas. Bueno, vamos a suponer que tenemos un switch en casa, uno con gestión, un switch de verdad. Y le decimos que el puerto 1 es la VLAN 100.
y el puerto 2 es la VLAN 200. Los PCs que estén pinchados en el puerto 1 y el puerto 2 no se van a ver nunca, porque son VLANs separadas, distintos dominios de difusión, dominios de broadcast o como lo queráis llamar. Así que, a no ser que tengamos un dispositivo que una redes, un router, y que tengan direccionamiento distinto, evidentemente. Si le ponemos el mismo direccionamiento en las dos VLANs, eso no hay Dios al juntarlo. Tienen que ser direcciones separadas, redes distintas para que el router las una. Así que vamos a poner direccionamiento. Ahora que ya vimos en el capítulo pasado cómo se calculaban las máscaras de subred, que eran las redes a nivel lógico, pues vamos a empezar a ponerlo en práctica. Así que vamos a poner direccionamiento a las VLANs. La VLAN 100 va a tener el direccionamiento 192, 168, 100, 0/24. Y la 200, 192, 168, 200, 0/24. Le vamos a dar un /24, una antigua clase C, a cada una de las VLANs. Y vamos a suponer que tenemos varios PCs en las VLANs. Y lo más importante, un router con dos interfaces. Uno en la VLAN 100 y otro en la VLAN 200. Si lo tenemos así, podremos acceder desde la VLAN 100 a la 200, pero solo a través del router. En el router que vamos a usar, vamos a decir que es un Linux. Un servidor con Linux, un PC, llamarlo como queráis, porque puede ser un PC, puede ser cualquier cosa. En este escenario, la única restricción que tenemos de momento es que tiene que tener dos tarjetas de red, o una tarjeta con dos puertos, pero bueno, normalmente dos tarjetas de red. Y obviamente el bit de IP forwarding tiene que estar habilitado. Eso, si lo queréis recordar, lo hablamos en el podcast número 22, en el capítulo 22, cuando hablamos de NAT en Linux. Ahí hablamos de cómo habilitar el forwarding en Linux y un tema de NAT. ¿Por qué es importante ahora recordar ese capítulo? Mirad, os referencio al capítulo 22 del podcast porque es un momento estupendo para enlazar ambos puntos. Hemos dividido la red en dos VLANs y tenemos un router que es un PC con Linux. Obviamente la distribución nos da exactamente igual, vale cualquiera, esto no tiene nada que ver. Si tuviéramos un tercer interfaz que fuera la salida a internet, esa interfaz tendrá la dirección IP del router, la IP pública, la que el operador nos dé, ya tendremos salida a internet. Pero claro, esas dos VLANs tienen direccionamiento privado, con lo cual no va a funcionar la salida a internet. ¿Por qué? Porque nos va a hacer falta un NAT. El famoso masquerade que propuso Germán hace un par de semanas. Pues aquí es donde hay que usarlo. Así que si ponemos iptables -t NAT, tabla de NAT, -a, añadir postrouting a la cadena postrouting, -s, el origen, 192.168.100.24/0, la O es el output, el interfaz de salida, Ethernet 0, -j, jump a masquerade. Fijaros que todo el comando tiene un significado estupendo que lo contamos en el capítulo 22, ¿vale? iptables -t NAT -a postrouting -s 192.168.100/24 -o ETH0 -j masquerade. Vale, aquí ¿qué es lo que le hemos dicho a nuestro router? Pues le hemos dicho que haga un postrouting, que haga un NAT de la 192.168.100 de todo lo que venga con origen ese direccionamiento. Fijaros que no hemos hablado de VLANs ni hemos hablado de nada. Solo hemos dicho lo que venga desde ese direccionamiento y que vaya a salir por la Ethernet 0. ¿Cómo sabemos que va a salir por la Ethernet 0? Porque como es un post-routing, lo primero que hemos visto es, esta persona quiere ir a Google, por ejemplo, a la 8888,
Y para ir por ahí tengo que salir por internet. Primero hemos calculado la ruta y luego le aplicamos el NAT, que es lo que hacemos aquí con el Masquerade. Y ponemos Masquerade porque la IP externa, la dirección pública de nuestro router, puede ser que no la sepamos, puede ser que cambie. Así que aquí solo hemos conseguido que la VLAN 100, porque es el direccionamiento 100.0, tenga el Masquerade, ¿vale? Pero claro, ¿qué ocurre? La VLAN 200 no va a tener salida a internet. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el Masquerade de la .200.0/24. ¿Cómo hacemos para que la VLAN 200 también tenga salida a internet? Pues exactamente el mismo comando, pero con el direccionamiento de origen 192.168.200.0/24. Es decir, iptables -t NAT -a mayúscula por routing -s, aquí la diferencia. 192.168.200.0/24 -SAO, interfaz de salida ETH0 o el que sea, ¿vale? -J Masquerade. Pues lo que os decía antes, si os dais cuenta, aquí no hablamos de VLANs por ningún lado. Eso es porque directamente estamos trabajando con puertos de acceso. Y las VLANs las tenemos únicamente en los switches, no las tenemos en el servidor, no las tenemos en el router. ¿Por qué? Porque hemos dedicado un puerto físico, un puerto entero a cada VLAN. Esta es la configuración más sencilla que podemos tener en un entorno VLANizado, se llama, ¿vale? Sí, VLANizado, con VLANs. Pero claro, en este entorno la configuración es exactamente igual con un switch que con un switch o un grupo de switches por VLAN. Y hemos dicho que eso no es lo que queremos. Y además hemos dicho que estamos contando que tenemos un PC, un servidor, un router, como queráis, en este caso con al menos 3 puertos de red. Y eso no es lo normal. En el router Linux hemos dicho 3 interfaces, 3 puertos, 3 cables. Esto es algo común en servidores que están en un CPD, en un centro de datos, en un data center. Pero en una casa no sé cuántos interfaces de red tendrá vuestro PC de casa. Lo normal es que tenga un puerto Ethernet y la Wi-Fi 2, ¿vale? Porque la Wi-Fi también es un puerto. Pero claro, estamos hablando ya de 3. 3 no es lo normal de tener. Tenemos que tener cuidado con eso. Y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para diferenciar las VLANs. Tenemos que decirle al Linux, al router que estamos usando, que sea capaz de diferenciar las VLANs, las VLANs. Que, bueno, ahí es nada, ¿vale? Las VLANs se diferencian porque en vez de usar el Ethernet estándar, por así llamarlo, que es la norma IEcubo 802.3, que 802, quiero que sepáis que significa febrero de 1980, que es cuando se dio esto, o sea que no es una cosa de ayer, ¿eh? Pero bueno, os digo, la norma Ethernet estándar es la IEcubo 802.3, que esa es pues una interfaz normal Ethernet. Pero claro, cuando vamos a usar VLANs tenemos que usar otra norma, otro estándar, que es el IEcubo 802.1Q. IEcubo es una I y 3 Es, que es el Instituto para la Ingeniería Eléctrica y no sé qué, la IEcubo, ¿vale? Bueno, no voy a meterme en tema de normativa de la IEcubo, porque a ver, no es el objetivo, ¿vale? Ni de meternos en nivel Ethernet, pero que sepáis que el formato de la trama Ethernet se define la 802.3 y no tiene ningún identificativo para VLAN, y es el 802.1Q donde viene ese identificativo, y el identificativo de VLAN viene en la cabecera. Esto es lo que nos permite identificar cuando llega un paquete, ¿vale? Una trama, vamos a ser precisos, una trama Ethernet a nuestra interfaz de red. Si estamos utilizando 802.1Q, vamos a ser capaces de ver en la cabecera
cuál es el número de la VLAN, a qué VLAN pertenece. Y a eso es a lo que se llama puerto etiquetado o tagged, por cómo se llama en inglés. Entonces, un puerto sin etiquetar, un tagged, sería 802.3 y un tagged o etiquetado 802.1Q. También se llaman puertos de trunk, un puerto etiquetado. Eso es lo más común. Así que quedaros con que un puerto no etiquetado es un puerto en el que viene el tráfico sin VLAN y sin nada, viene el tráfico. Y sin embargo, un puerto etiquetado, 802.1Q, es aquel que viene con un parámetro en la cabecera que identifica el número de VLAN de ese tráfico. Muy bien, nos ha llegado el tráfico etiquetado a Linux, pero ¿eso cómo se ve? ¿Cómo veo yo en el Linux el tráfico etiquetado? Bueno, pues si os fijáis, en vez de tener interfaz ETH0, por ejemplo, Ethernet 0, podemos tener una interfaz del estilo, depende del nombre que tenga, pero por ejemplo ETH0.100 o ETH0.200. Ese punto algo identifica la VLAN, el tag de la VLAN. Y bueno, y dentro de esa interfaz, de ese subinterfaz, es donde vamos a configurar los interfaces. Por ejemplo, hemos dicho que la 192.168.100 algo, en este caso la 1, va a ser la IP del router de la VLAN 100 y la 201 va a ser la IP de la VLAN 200 en el router. Pues le daremos la IP 192.168.101/24 a la Ethernet 0.100 y la 192.168.201/24 a la Ethernet 0.200. A la Ethernet 0 no le vamos a decir nada, lo vamos a hacer en los subinterfaces. De esa forma estamos diferenciando las VLANs. Esto cuando vosotros le hagáis un IP address o un ifconfig-a, si os gusta el comando largo, vais a ver subinterfaces de este estilo. Eso significa que estás permitiendo VLANs. Vale. Obviamente vamos a tener el puerto de salida a Internet. También lo podemos tener en ese mismo interfaz. Por ejemplo, la ETH0.300. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿vale? Tengo el tráfico de la VLAN 100 que entra al router y que sale a Internet por la VLAN 300. Pero claro, entra por la Ethernet 0.100 y sale por la Ethernet 0.300, que son dos interfaces separados. Pero fijaos qué bueno, porque solo hay un cable, ¿vale? Entra por un cable y sale por el mismo cable. Conceptualmente, si lo pensáis, es un poco extraño, ¿vale? A eso se le llama router on stick. Es una técnica de hace millones de años, muy antigua, que yo ya usaba en los Ciscos 2500, aquellos del año de la Tana. ¿Por qué se hacía esto? Porque me parece increíble. Los routers antiguos tenían un interfaz. Yo recuerdo uno que era de Cisco 2501, que tenía un solo interfaz Ethernet, que ni siquiera era un conector RJ45, ¿vale? Era una UI. Tenía un puerto de 10 megas y en ese puerto configurábamos entrada y salida. Era un router on stick, se llamaba así. Tú dividías en VLANs y lo que pasaba es que entraba el tráfico por una VLAN y salía por otra. La gracia estaba que el cable era el mismo. Y esto, aunque os parezca mentira, os parezca increíble y muy extraño, esto tan extraño que acabo de contar ahora, nos va a ahorrar, pero que muchísimo trabajo, y nos va a quitar muchísimos problemas. Además de configurar el NAT, como ya hemos dicho antes, hay otra cosa que podéis hacer, es configurar el firewall. Por ejemplo, podéis decir que solo se puede acceder de una red a la otra, solo a unos puertos, desde una IP, solo a una IP, como queráis, o incluso hacer un NAT a un puerto de una IP privada. Es decir, lo que se llama mapear puertos, escoger un servidor
y que se pueda acceder desde fuera a ese puerto. Eso lo podemos poner en una VLAN, en la otra VLAN podemos poner los PCs de casa y en una tercera VLAN podemos poner, por ejemplo, el portátil y la conexión de la VPN para trabajar. Ahí tenemos un servidor, una red de ocio, vamos a llamarlo, y una red de trabajar. Y tenemos un firewall entre todas las redes y lo tenemos todo organizado de esa manera. ¿Qué coste tiene esto? Pues mira, realmente bajo. Esto lo podéis hacer con un router, lo podéis hacer con un switch, pero bueno, también se puede hacer directamente con un router. Hay unos MikroTiks ahora que valen 20 euros y esto lo hacen, ¿vale? O si sois todavía más baguetes y no queréis gastaros un duro, pero queréis pagar luz, porque sois ricos, entonces lo que hacéis es levantar una máquina virtual, por ejemplo un Proxmox o lo que tengáis, y ahí podéis levantar o un Quagga para hacer esto, un router, o simplemente lo podéis hacer vía IP tablets, IP forwarding, no os hace falta ningún router. También podéis levantar un MikroTik, podéis levantar un router virtual, hacerlo directamente con el routing de Linux o utilizar un pequeño router. Lo que pasa es que, claro, si hacéis el routing en el PC, os va a hacer falta un switch que tenga VLANs, que tenga VLANs. Y os va a costar más caro que los 20 euros del MikroTik. Tienen 5 puertos, pero bueno, depende cómo os puede servir, porque también podéis usar los SIDs, las Wi-Fi para meterlas dentro de una VLAN. Hacer un bridge de esta Wi-Fi contra esta VLAN. Podéis innovar mucho y hacer muchas cosas. La gracia de todo esto que es juntar todo eso que estamos viendo. Por ejemplo, el capítulo 22 es el del NAT, el capítulo 23 que sería el del direccionamiento y este capítulo, el 24, que habla de VLANs. Si juntáis todo eso ya podéis empezar a montar unos escenarios ya más o menos curiosos para hacer cierto tipo de cosas que ya os permita tener una red, algo potable ya en casa y que sea majo y que nos permita trabajar, tener una fiabilidad, una seguridad y todo lo que ello conlleva. No os voy a dar ya mucho más la lata. Muchísimas gracias por estar aquí otra semana más. Muchísimas gracias por estar suscritos, muchísimas gracias por comentar, muchísimas gracias por el apoyo que veo continuamente en las plataformas de podcasting, los comentarios en el blog. Quiero agradecer también a las 6 personas, que ya han sido 6, que han votado, que les ha gustado el capítulo 23, que son Carlos Xav López, J.C. Vil, Tomás Vilariño, Raúl Bueno, Pedro G y el gran PJ Cleaner, que siempre vota. Y los comentarios, pues por supuesto, como siempre, súper enriquecedores. Me gusta muchísimo leer vuestros comentarios, Raúl, JC Bill, me encantan. Muchísimas gracias. Y bueno, y si alguien no se ha suscrito, porque es la primera vez que lo escucha, entrar en eduardocollado.com y ahí tenéis los enlaces para poder suscribir, que sea en el iVoox, en el iTunes o donde queráis. Básicamente son las dos plataformas principales. Una es eduardocollado.com y luego los audios también los tengo en iVoox, pero están todos referenciados a eduardocollado.com, que es donde realmente tengo todo. Bueno, pues nada, si queréis comentar o queréis que en próximos capítulos hablemos de otras cosas, decírmelo, yo estaré encantadísimo, como siempre. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo y nos oímos ya la semana que viene. Pasar lo que os queda de Semana Santa bien y ya volvemos otra vez a la normalidad. Y ya empieza el calor, así que bueno, mala suerte, no puede ser todo. Venga, hasta luego y gracias, chao.